Luego de Huamachuco, Cáceres escapó otra vez de los chilenos y llegó hasta Ayacucho buscando reorganizar un nuevo ejército. El líder de la Breña escribiría en una carta: me siento aún firmemente resuelto a seguir consagrando mis fuerzas a la defensa nacional, pues el desastre sufrido, lejos de abatir mi espíritu, ha avivado, si cabe, el fuego de mi entusiasmo. Esa terquedad de no rendirse es muy andina. Esa es su parte andina, ¿no? Que la aflora él. Pero también ahí aflora esa concepción optimista, pensar que sí va a ganar, ¿no? Pensar que, y él lo dice en su memoria, no importa no ganar, pero al menos conseguir la paz que no sea de rodillas, ¿no? Retirados los chilenos del Perú, Cáceres emprendió una lucha contra el gobierno de Miguel Iglesias. Luego de marchas y contramarchas, en 1885 consiguió derrocarlo. Cáceres quiere seguir luchando en la sierra y se da la curiosa situación que el Perú, luego de terminar una guerra que fue sangrienta, que fue terrible, como la Guerra del Pacífico, pasa a una guerra interna, ¿no? De una guerra externa pasamos a una guerra interna, una guerra civil, donde Cáceres parte del principio que se niega al tratado que ha dado esta cesión territorial, pero que también está persiguiendo derrocar a Iglesias para ser el presidente. Hay un cambio muy importante en Cáceres, ¿no? Porque, digamos, el campesinado era imprescindible mientras esta fue una guerra nacional. No podías hacer una guerra con Chile sin el apoyo campesino. Pero para llegar al poder necesitas el apoyo de los terratenientes. ¿Y cuáles son las reivindicaciones básicas de los terratenientes en ese momento? Primero, el desarme de los indígenas y en segundo lugar, recuperación de las haciendas. Convocadas las elecciones, a la cabeza del Partido Constitucional y con el apoyo de los civilistas, Cáceres asumió su primer gobierno desde junio de 1886 hasta 1890. El militar buscó reactivar la economía, promoviendo la inversión extranjera. Es así que llegó al Perú la London Pacific Petroleum Company, que inició la explotación de los yacimientos de La Brea y Pariñas en Paita. Asimismo, se firmó el contrato Grace, por el cual la Peruvian Corporation administraría por 66 años los ferrocarriles peruanos, recibiría 3 millones de toneladas de guano y estaría autorizada para tener libre navegación por el lago Titicaca. A cambio, la Peruvian se comprometió a cancelar totalmente la deuda externa peruana. Terminada la guerra, hay que saldar las deudas. El Perú ya se había declarado en quiebra en 1876 en medio de la crisis mundial. La pérdida de los territorios, el guano, el salitre, etc. Entonces Cáceres decide firmar el contrato Grace, que es el contrato más entreguista del siglo XIX, ¿no? Está abierto al debate si era posible otra alternativa, pero lo cierto es que es un contrato que entregó la economía peruana al capitalismo inglés. Para Jorge Basadre, el país necesitaba vivir por fin en unidad, en paz y en orden después de una pesadilla de 6 años. En 1890 fue elegido presidente el general Remigio Morales Bermúdez, integrante del partido de Cáceres. El héroe de la Breña fue nombrado ministro plenipotenciario en Europa. A su regreso, siguió siendo el líder del Partido Constitucional. Morales Bermúdez murió en 1894 y se desató una gran crisis política. Se convocaron a elecciones. Cáceres fue el único candidato y asumió así su segundo periodo de gobierno. Fue entonces que estalló la revolución acaudillada por Nicolás de Piérola. Los antiguos grandes enemigos, los civilistas y los pierolistas, se van a unir contra él, ¿no? Hacen un frente de civilistas, pierolistas y el Partido Liberal de Augusto Durán, un huanuqueño. Según la anécdota que cuenta Basadre, estaban discutiendo quién debiera encabezar esto y la pregunta fue muy simple: ¿quién sabe montar a caballo, no? Porque
era una guerra civil. Piérola sabía montar a caballo, bueno, pues es él el que llegó a presidente, ¿no? Paradójicamente, Piérola encontró apoyo popular en el interior del país, donde Cáceres había tenido antes tanto respaldo. Respaldo que se había quebrado cuando el militar convertido en presidente rompió su vínculo con las comunidades. Andrés Avelino Cáceres y Nicolás de Piérola fueron protagonistas de una tremenda enemistad que nació en la guerra con Chile, cuando Piérola se negó a escuchar los consejos de Andrés Avelino Cáceres en materia militar. En 1894, Piérola organizó a un grupo de montoneros e hizo una especie de ejército con el que marchó sobre Lima. Este cuadro que encontramos en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, sí, el de Pueblo Libre, el que siempre les digo que vengan a visitar, representa ese momento, la entrada de Piérola y su ejército a Lima por Cocharcas. La lucha fue sangrienta. Para evitar un mayor derramamiento de sangre, Cáceres decidió declinar su mandato. Había perdido el apoyo popular, que era su gran capital. Es curioso, ¿no? Por un lado, Cáceres, que había triunfado en la guerra con sus brillantes estrategias militares, se veía derrocado como presidente por sus errores políticos. Y por otro lado, Nicolás de Piérola, cuya actuación política en la guerra había sido deplorable, se veía ante la posibilidad de una reivindicación. Lejos de la presidencia, Cáceres se desempeñó como diplomático en el extranjero. Su aureola legendaria de extraordinario militar lo hizo objeto de admiración en Italia y Alemania, países donde estuvo destacado entre 1905 y 1914. Cuando regresó al Perú, siguió participando en la vida política, pero sin afán protagonista. Augusto B. Leguía fue uno de los combatientes de la batalla de Miraflores en 1881 y allí pudo ver de cerca el enorme valor desplegado por Andrés Avelino Cáceres. Cuando Leguía fue presidente de nuestro país por segunda vez, en su periodo conocido como el oncenio, se acercó a Cáceres, que por entonces tenía como 80 años. En noviembre de 1919 lo nombró mariscal y le regaló esta casa. Lamentablemente, Cáceres nunca vivió aquí porque murió antes de que se terminase de construir. En la fachada podemos apreciar un mural donde se ve a Leguía entregándole el bastón de mariscal a Andrés Avelino Cáceres. Hoy, esta casa alberga a la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia y tiene un museo muy particular. Queda en la cuadra 4 de la avenida Arequipa y los invito a que vengan a visitarlo porque realmente es especial y además la entrada es gratuita. El 10 de octubre de 1923, el mariscal Andrés Avelino Cáceres falleció en su casa de Ancón. Las exequias del guerrero se realizaron en la catedral y el traslado de su féretro al cementerio general de Lima, a la cripta de los héroes, fue multitudinario. Todos querían despedir al imbatible guerrero. Al ingresar a la política, Cáceres perdió parte de esa aura especial que lo hacía querido por el pueblo. Pero visto en perspectiva histórica, el mayor legado que guardamos de él es su indesmayable resistencia en la Breña, como el gran conductor de la defensa nacional. Como dijo él mismo, es necesario oponer al invasor la mayor resistencia posible, tratando de hacer comprender al enemigo que aún después de nuestros desastres, es el Perú bastante terrible para el que pretenda humillarlo. Yo diría que fue un hombre de su tiempo. Las cosas que se le pueden reprochar, esa ruptura con el campesinado, esa forma de solucionar el asunto con Inglaterra, hay que ponerlo en su contexto, ¿no? Lo que hace grande a Cáceres es esa capacidad de mirar más allá del horizonte de su propia clase, ¿no?
Él, para poder hacer la guerra con Chile, tiene que enfrentarse a su propia clase de origen, a los terratenientes. Y así llegamos al final de este programa dedicado a la figura del gran Andrés Avelino Cáceres, un militar de carrera al que la política buscó en su tienda de campaña. En medio del desorden, de la anarquía y del caos exhibidos durante la guerra con Chile, él supo mantenerse como un hombre disciplinado, valiente y con iniciativa. De hecho, las escasas victorias de la guerra con Chile tienen el sello de este guerrero ayacuchano, del que siempre debemos sentirnos muy orgullosos. Nos vemos en la próxima.